cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre ti, sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, la vida cristiana en otros lugares de las Escrituras es comparada con una carrera. Se usa esa metáfora para hablar de la vida cristiana, de la vida de la fe, el camino de la fe. Ahora, al comparar la vida cristiana con una carrera, vemos que tiene diferencias. ¿Por qué? Bueno, regularmente en una carrera común, como nosotros la conocemos, los competidores compiten por un premio. Y el resultado final va a depender del esfuerzo de cada uno, del que mejor se manifieste en la carrera. Va a depender del resultado final. O sea, el premio se lo va a llevar el que mejor corra o el que llegue más a tiempo. Bueno, en la carrera de la fe es un poco diferente. ¿Por qué razón? Bueno, en la carrera de la fe nosotros no competimos ya por un premio. Nosotros tenemos el premio. El premio lo tenemos, que es la salvación. Se nos dio antes de empezar al inicio de la competencia, cuando nos introducen en la carrera, en la vida cristiana, se nos da el premio de la salvación. Y aunque es una salvación en etapas, la consumación total no la va a impedir las circunstancias que se manifiesten en medio de la carrera. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decir claramente es que una vez que Cristo nos ha salvado y nos ha traído, nos pone en la iglesia, ya nosotros somos salvos. Hemos sido salvados, estamos en un proceso de salvación del pecado, de santificación, y vamos a recibir la salvación eterna en la consumación de los siglos. Pero vamos corriendo la carrera de la fe. Entonces, nosotros corremos no para ganar algo, porque ya nos ha sido dado. Eso es lo que hace la diferencia entre la carrera de la fe y una carrera del mundo, una carrera natural. Que ya nosotros competimos, estamos corriendo en algo que ya nos fue dado y no nos va a ser quitado. En la carrera del mundo, en la carrera común, usted corre por algo para alcanzarlo. Y va a depender de su esfuerzo para lograr aquello. En la carrera de la fe, ya lo que nos ha sido dado no depende de lo que hacemos, sino de lo que ya Cristo hizo por nosotros. En nuestra carrera en el Evangelio, nosotros corremos preservando un premio que ya nos fue dado, que es la salvación. Lo que implica que es algo que no ganamos por lo que hacemos. Y los resultados finales no cambian que tú recibas el premio, pero sí hay algunas cosas que vamos a ver que pueden manifestarse. Ahora, esto elimina un ingrediente que hay en la carrera normal en el mundo. Cuando usted emprende una carrera, un equipo emprende una carrera, hay una competencia entre los competidores. Hay una competencia para procurar alcanzar el premio. Pero en la carrera del Evangelio, como nosotros tenemos ya el premio, esto elimina el sentido de competencia entre uno y otro. Nosotros corremos la carrera del Evangelio, pero no compitiendo unos con otros, sino de una manera diferente, ayudándonos unos con otros. Entonces, en Efesios 4, 15 y 16,
Dice el apóstol Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, nosotros en el texto que vimos que Pablo nos habla de la edificación. O sea, la edificación es también una metáfora para la carrera en el Evangelio. La carrera en el Evangelio. Así como el edificio es una metáfora para la iglesia, la carrera, la edificación, es la forma en que nosotros vamos caminando en el Evangelio. Cómo vamos nosotros edificando y siendo edificados en el camino del Evangelio. Aquí vemos que Pablo nos dice que nosotros sigamos la verdad en amor, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ser edificado en amor. Nosotros como iglesia, como cuerpo, de manera particular y como cuerpo, recibimos nuestro crecimiento de parte de Cristo. Estamos siendo edificados en el de Él, recibimos el crecimiento y vamos siendo edificados en amor. Pero para recibir ese crecimiento como cuerpo necesitamos estar unidos y bien concertados. La palabra concertado es bien ajustado, cada uno en el lugar donde Cristo le ha puesto. Y a medida que seguimos la verdad en amor, se manifiesta ese crecimiento. Fíjense que dice, siguiendo la verdad en amor, es que vamos a crecer. Vamos a crecer. Entonces, necesitamos nosotros la verdad, conocer la verdad, vivir la verdad. Porque para seguir la verdad, el seguir la verdad significa vivir la verdad. Es en amor, es que nosotros vamos a crecer en Cristo. Porque en Él, de Él recibimos el crecimiento, pero tenemos que estar unidos por la coyuntura y ayudándonos mutuamente, según la actividad propia de cada uno en el lugar que Dios le ha puesto, con el don que Dios le ha dado, con la capacidad que Dios le ha dado, pero unidos como cuerpo, ayudándonos uno a otro, es que el cuerpo va a ir creciendo. Si nosotros lo vemos en la metáfora del cuerpo natural, usted se da cuenta que a medida que usted recibe el alimento, que usted se alimenta, que el cuerpo se alimenta, recibe la sustancia, el cuerpo se va desarrollando y cada órgano va unido, pero va desarrollándose en su función cada uno, llevando a cabo su función y de manera natural y de manera normal, usted ve que va creciendo. Usted no ve que es un cuerpo, una persona que se va desarrollando, un niño que se va desarrollando, y de repente usted ve que hay un brazo que le va quedando más flaco que otro, más corto que otro, usted se da cuenta que hay una normalidad, hay algo anormal. Si tú ves que un pie le queda más chiquito que el otro, hay algo anormal, ¿verdad que sí? Pues entonces de la misma manera, a nosotros recibir, si todos estamos recibiendo el crecimiento de Cristo, vamos siendo edificados, siguiendo la verdad en amor, vamos creciendo uniforme como cuerpo de la iglesia. Pero es necesario que cada uno de nosotros pueda cumplir su propósito. Para que el crecimiento se vea uniforme. En el texto a desarrollar, en el versículo 2, Pablo menciona la edificación como el propósito de nuestras buenas acciones los unos a los otros. Esto lo vamos a ver en el momento del desarrollo. Las acciones de agradar a los demás implican sacrificios. La palabra edificación es usada 12 veces en la Biblia y todas apuntan a la forma en que estamos haciendo nuestra labor en el edificio, que es una metáfora para la iglesia. Estamos todos edificando. Los líderes edifican la iglesia, pero también van siendo edificados. Nosotros somos edificados, pero también vamos edificando con cada uno el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la que somos miembros.
específicamente la iglesia local. Este es un parámetro que se va cumpliendo en todas las iglesias locales, y así de manera general, de manera global también el cuerpo espiritual de Cristo va creciendo. Pero ciertamente esto se manifiesta dentro de la iglesia local, porque es, claramente dice, según la actividad propia de cada uno, nos ayudamos mutuamente. Es aquí que vamos a lograr eso como iglesia local. El que está en Estados Unidos, yo no puedo ayudarlo mutuamente. No estoy unido con él aquí en la obra, trabajando. Estoy unido en el espíritu, pero no en el desarrollo de la obra de la iglesia local. Entonces es aquí donde nosotros vamos a llevar a cabo esto. Segunda de Timoteo 2:5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de edificar, a la hora de correr la carrera de la fe? Si corremos indebidamente o si usamos materiales inapropiados en la edificación, esto no traerá consecuencias negativas, aunque claramente no perderemos la salvación que nos fue dada. Si somos creyentes verdaderos, hemos sido puestos por Cristo a correr esta carrera, no vamos a perder la salvación, pero habrá consecuencias si nosotros corremos la carrera debidamente o usamos materiales inapropiados para la edificación de nuestra vida cristiana. Obviamente que si actuamos de esa manera, eso nos va a traer consecuencias. Pablo nos habla de manera muy clara en 1 Corintios 3, 12 y 15. Pueden buscarlo ese texto. 1 Corintios 3, del 12 al 15. Vamos a leer ese texto. Después de Romanos. Primera de Corintios 3. 3. Amén. Leo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata o piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, las obras de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí vemos claramente que estamos llamados a edificar de manera legítima, estamos llamados a edificar de manera debida, estamos llamados a correr la carrera de manera legítima y edificar con materiales legítimos. Ahora, si nosotros no usamos la legitimidad en la carrera, si no somos íntegros o si nosotros usamos en la edificación materiales que son inapropiados, ¿qué va a pasar? Bueno, las obras van a ser probadas, las obras de cada uno van a ser probadas, de todos nosotros. La obra de la vida del pastor, la iglesia que el pastor está dirigiendo, mi vida, la iglesia donde pertenezco, todas van a ser probadas. Algunos son probados ahora, en el transcurrir de la carrera. Por eso usted ve que a veces hay muchos fracasos dentro del evangelio, muchas situaciones que pasan, iglesias que tienen que cerrar, iglesias que se dividen, un sinnúmero de situaciones que se dan por causa de la edificación. Otras, obviamente, tendrán que esperar a que llegara a la presencia del Señor. Pero sí tenemos la seguridad de que si ya Dios te puso en la carrera, tú vas a llegar al fin, tú vas a ser salvo. Ahora, si nosotros edificamos con oro, plata o piedra preciosa, estos metales representan las acciones o actividades espirituales eficaces para la edificación del cuerpo, que es la iglesia. Si usamos son metales que simbolizan las acciones
espirituales, pero apropiadas, eficaces para la edificación de la iglesia. ¿Qué significa eso? Bueno, que una iglesia que edifica de esa manera, una vida que está edificada de esa manera, va a permanecer firme. Ahora, si nosotros usamos el heno, la hojarasca o la madera, esto representa las acciones o actividades superficiales sin valor eterno. No necesariamente tienen que ser cosas malas, pero son cosas que no tengan valor eterno. ¿Cómo podemos nosotros representar esto de manera que nosotros podamos entenderlo? Bueno, imagínense ustedes, para poner un ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí maestras de escuela bíblica. Bueno, imagínense que las maestras, en vez de trabajar con esos niños, con las escrituras, como lo están haciendo, guiándolos por las historias bíblicas y por el evangelio, ellas trajeran a esos niños aquí y los pusieran a jugar. Todo el tiempo a pintar, a hacer dibujos y a jugar. En vez de estar trabajando con ellos, los ponen a jugar, a echar cuentos. ¿Qué va a pasar? Bueno, que esos niños van a crecer, porque nada va a parar el crecimiento, pero espiritualmente van a crecer desnutridos. Ellas no están haciendo nada malo, porque jugar no es malo, pero es el tiempo no es apropiado para eso. El tiempo es para trabajar en la edificación espiritual de la vida de esos niños. Entonces, eso va a garantizar que la obra que ellos están haciendo permanezca. Cuando vengan situaciones difíciles en esas vidas, si el Señor los trae a salvación, van a permanecer. Pero si simplemente los entretienen, van creciendo una vida espiritual de apariencia. Y cuando vengan situaciones difíciles, usted no va a ver a esos niños en la iglesia, porque al final de cuentas no fueron confrontados con el evangelio. Es una forma de dar el ejemplo. Es como que si el pastor en cada tiempo de predicación, que él predica entre 45 y 55 minutos, él diga, no, déjame yo coger estos 25 minutos cada domingo para yo interactuar un poco con los hermanos aquí, a ver ciertas cosas, y viene una chercha, o sea, es una forma de no edificar, de no correr eficientemente, y eso va a traer consecuencias negativas, porque nuestras obras van a ser probadas, nuestro caminar, nuestra vida van a ser probadas. Y si nosotros no encajamos, dice ahí claramente que la obra de cada uno por el fuego será probada, el fuego la probará y va a revelar realmente qué es lo que se ha edificado. Cuando usted va a un horno y usted va con un metal, en el caso del oro, de la plata o la piedra preciosa, y usted lo introduce, cuando usted lo saca, ¿qué pasa con el oro? Sale más brilloso. Pero si usted entra madera en hojarasca, usted no va a sacar nada, la va a destruir, la va a deshacer el fuego. La garantía de la salvación, si va a ser salvo, aunque así como por fuego, pero por la gracia de Dios será salvo, porque la salvación no es por obra. En el versículo 14, Pablo nos habla acerca del comportamiento entre débiles, en el capítulo anterior, el capítulo 14, Pablo nos habló acerca del comportamiento entre débiles y fuertes en asuntos como la comida. Eso es el capítulo anterior al que leímos, al capítulo 15, el capítulo 14. Pero en este texto, él va más allá, abarca todo lo que comprende nuestra vida como cristianos, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana, o todo lo que hacemos, porque nosotros no tenemos dos vidas, nosotros tenemos una sola vida, vivimos una sola vida, corremos una sola carrera, edificamos un solo cuerpo, aunque sea allá afuera donde estemos solos, no importa, nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo, estamos corriendo la carrera de la fe. Nosotros no tenemos dos vidas. Para los cristianos no existe eso de que allá el mundo es lo secular y no, nosotros somos cristianos y corremos una sola carrera, edificamos la iglesia de la que somos parte. El versículo 1 dice que así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Estamos en el texto ya, 15:1 de Romanos. Dice que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles,
no agradarnos a nosotros mismos. Aquel que es fuerte espiritualmente muestra su fortaleza soportando a los débiles. A veces en nuestra vida cristiana se nos hace difícil soportar a uno que es más débil. Pero ciertamente si somos fuertes, entonces esa fortaleza nos va a servir para soportar la flaqueza de los débiles. Es de la forma que mostramos que somos fuertes, cuando la fortaleza es sinónimo de crecimiento, de altura espiritual. Por tal razón, eso se va a mostrar soportando a los que son más débiles espiritualmente hablando. La palabra soportar es igual a levantar una carga y llevarla. Significa llevar la carga del que es más débil. Los fuertes se agradan no solo en soportar, sino también en llevar la carga de los más débiles en amor. No sé cuánto a ustedes les ha pasado, pero eso es algo común en la vida cristiana. En la vida cristiana es común servir. En la vida cristiana es común ayudar al más necesitado. En la vida cristiana es común ayudar a levantar al que ha caído, el que está débil en el camino, fortalecerlo. Y obviamente que eso tú lo haces en amor y eso te tiene que traer gozo. Te tiene que traer una actitud de agrado. Tú te sientes que en verdad te estás llenando, estás cumpliendo con el propósito, estás ayudando a llenar un vacío que tiene el más débil. Gálatas 6:2, el pastor nos hablaba en estos días de ese texto. Nos enseña que la forma de agradar a Cristo es llevar los unos las cargas de los demás. Sobrellevar los unos a los otros las cargas de los demás. Y así cumplimos la ley de Cristo. Su amor, la ley de su amor. Allí se nos habla de enfrentar la dificultad de los demás como si fueran nuestras. Como si fueran nuestras. Hermano, la naturaleza de la obra de Cristo es esa. Si nosotros al ayudar a un hermano, si nosotros al comprometernos con un hermano, en todo el contexto de la vida cristiana, si nosotros no lo hacemos como que si es nuestra misma situación, como que si es mi carga, nosotros no estamos agradando al Señor. No podemos actuar. Si nosotros vamos a ayudar a alguien, si nosotros vamos a levantar a alguien que se ha caído, ya sea en pecado, ya sea en cualquier situación que se encuentre de necesidad, de salud, no importa, de salud, en servicio aquí con compromiso de que yo no puedo, te llamo para que tú me asistas. Si lo vamos a hacer y sentimos indiferencia, oremos al Señor. Es mejor orar antes que hacerlo en esa forma. Porque el llamado es a yo tomar esa carga como que si esa carga tuya como que si es mía. De esa forma yo lo hago de manera que agrada a Dios. Y de esa manera también agrado al hermano a quien voy a ayudar a servir. O sea que tenemos que tener cuidado con la indiferencia en el servicio. El versículo 2 dice que cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto incluye un esfuerzo no solo para los fuertes, sino también para los débiles. ¿Cuál es el propósito? Cada uno agrade al prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, muchas veces, hermanos, estamos en situaciones que necesitamos realmente ayuda. Y ese hermano que nos quiere ayudar, probablemente en el momento que me ofrezca la ayuda, por causa de la naturaleza de la necesidad, yo no me sienta agradado. Probablemente no me sienta agradado, pero el agrado puede venir después. Imagínense que yo peque. Yo necesito ayuda. Yo necesito que el hermano o la hermana me llame. ¿Cómo el hermano me va a agradar? Ayudándome. Pero en el momento en que yo soy corregido, probablemente yo no me sienta agradado. ¿Pero para qué es eso? Es para edificación. No es para agradarme lo que yo quiero.
No es para agradarme en algo que yo espero o de la forma en que yo quiero. Es para edificación. Es para edificación. Si yo estoy enfocado en la edificación, cuando voy a recibir el apoyo, la ayuda, el agrado del hermano, voy a estar en una actitud de cooperación, de ayudar a los demás. O sea, yo voy a estar en una actitud, si yo estoy caído en pecado y el hermano me va a ayudar, yo voy a estar en una actitud receptiva, una actitud mansa, porque entiendo que necesito ayuda y que esa ayuda es para edificación. Yo no estoy centrado en mí, yo estoy centrado en la obra. Si estamos centrados en la obra, entonces usted es parte del equipo. Imagínese usted que es una construcción, para ponerlo de manera llana, que es una construcción de un edificio. Si todos somos el equipo que estamos trabajando y el enfoque es que el edificio quede de manera perfecta, no yo ni lo que yo haga, no yo ser reconocido por lo que yo haga, sino de que a la hora que terminemos se vea que el trabajo fue uniforme. Entonces, si yo coloco una pieza mal y el hermano la ve y viene a corregirla, yo voy a estar agradado. Voy a estar agradado porque él viene a poner en orden lo que está en desorden. Pero además de eso, yo voy a cooperar con él para colocar esa pieza de manera correcta. Yo no voy a decir, no, está bien, yo voy a hacer diferente. Yo voy a hacer diferente. No sé si a usted le ha pasado, pero yo he visto ejemplos, y creo que son cosas que yo mismo le he vivido, que a veces, por alguna razón, a ti te han solicitado ayuda. Eso es algo que a mí me ha pasado. Para un consejo, para algo, y cuando tú te presentas donde la persona que tiene la necesidad, tú encuentras una indiferencia, una indisposición, que tú dices, pero parece como que no tiene ninguna necesidad. Es como que si el necesitado soy yo. Entonces, cuando yo estoy presto para que me ayuden, yo estoy dispuesto a ayudar al que viene. Él viene a ayudarme, pero mi actitud va a ayudar a que lo que él viene a hacer se perfeccione, se organice. Con mi actitud. Pero a veces estamos en necesidad y viene alguien a ayudarnos para agradarnos y nosotros estamos indiferentes. De tal forma que muchas veces desagradamos al que viene a traernos esa ayuda. Entonces es necesario el esfuerzo del débil para ayudar al fuerte a levantarte en lo que sea que se vaya a realizar. Se trata de un sacrificio personal. Ayudar al que me ayuda. El esfuerzo de los débiles, ¿a qué va a llevar? A que también el débil alcance fortaleza. Cuando él se junte su disposición en la debilidad a ser levantado con la ayuda del fuerte que viene a levantarme, que viene a ayudarme, que viene a cooperar, que viene a organizar, que viene a corregir. La actitud de aquel que está en necesidad, de eso va a depender mucho el trabajo de aquel que venga, pues en socorro, en auxilio. Es necesario que tengamos una buena actitud. En lo que es bueno, dice el texto, ayudemos en lo que es bueno, pero es para edificación, o lo que nos manda las Escrituras. Tenemos las Escrituras para saber lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos el Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que nosotros fuimos hechos, somos creados a imagen de Cristo, fueron creados para buenas obras que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Están claramente en las Escrituras las buenas obras en que los cristianos debemos caminar y debemos correr la carrera de la fe, y debemos edificar nuestras vidas. El versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso Cristo realmente es el centro del Evangelio, es el centro de la vida cristiana, es el centro de la iglesia. Por eso no podemos dejarlo
como decía el hermano ahorita, Cristo es el centro. Él es nuestro guía. Y él ni aún él se agradó. Si Cristo piensa en agradarse, ninguno de nosotros estuviera aquí. Pero él no pensó en eso. Él agradó al Padre. El propósito era agradar al Padre en beneficio nuestro, porque el beneficio era para nosotros. Los vituperios de los que te vituperaban, aquellas sobre todo cristianos, o no cristianos, porque no eran cristianos, sino aquellos judíos, también los enemigos de Dios, que aborrecían a Dios, que lo desechaban, que no querían nada con Dios, que vituperaban a Dios, cayeron sobre Cristo. Se volvieron, ese odio, ese rencor, ese desprecio hacia Dios, lo depositaron sobre Cristo, cayó sobre Cristo. Los vituperios que te vituperaban a Dios, cayeron sobre mí, dice Cristo. Aquellos que lo aborrecían, que no querían saber de Dios. Ahí estaban tanto judíos como gentiles. No querían saber del Señor. Persiguieron a Cristo y los vituperios que vituperaban a Dios cayeron sobre Cristo. Él sufrió esos vituperios, pero también Él sufrió por nuestros pecados. A la cruz lo llevó nuestro pecado también. De la misma manera que la iglesia hoy recibe vituperios. Los vituperios de Cristo, los que aborrecen a Cristo hoy en día, los que no quieren saber de Cristo hoy en día, ¿a quién persiguen? ¿A quién acusan? ¿A quién señalan? A los cristianos. ¿Y por qué lo sufrimos? ¿Por qué lo sufrimos? ¿Por qué debemos sufrir el agravio? Por causa de Dios mismo. Para la gloria de Dios, pero por causa de Dios mismo. Cristo lo sufrió por nosotros, nosotros lo sufrimos por aquellos que no conocen al Señor. Entonces Cristo no procuró agradarse a sí mismo, nosotros tampoco debemos procurar agradarnos a nosotros mismos. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo nos está hablando aquí de lo que había escrito, primero lo que había escrito hasta lo que le llamamos el Viejo Testamento, las cosas que se escribieron antes. Dice que para nuestra enseñanza se escribieron, pero luego dice, luego incluye todas las Escrituras, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Ya incluye las Escrituras en sentido general. Las Escrituras son un medio por el cual nosotros desarrollamos la paciencia. Dios usa las pruebas y nos instruye con las Escrituras para desarrollar la paciencia en nuestras vidas. El propósito de esas Escrituras que nosotros tenemos del Viejo Testamento, que fueron escritas, dice, para nosotros, para nuestra enseñanza se escribieron, para que conozcamos cómo llegó la historia del pueblo de Dios hasta nuestros días, caminando en unidad, caminando en ayuda mutua, como pueblo, como un pueblo, como unos que eran. Se escribieron esas cosas para que nosotros también aprendamos, conozcamos que de la misma manera nosotros tenemos que andar en unidad, tenemos que andar en armonía, como un solo pueblo que somos, el pueblo de Dios. Dice que para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo nos habla, las Escrituras en sentido general nos enseñan a cultivar la paciencia y nos consuelan, lo que nos lleva a fortalecer nuestra esperanza. La paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿Cuál es el resultado de una paciencia cultivada,
guiada por las Escrituras, de alguien que se deja guiar por las Escrituras, ¿cuál es el resultado? Consuelo en las dificultades, en las amarguras, en la indiferencia. Consuelo. Y nos lleva a tener una esperanza. Nosotros lo que hacemos porque tenemos una esperanza. ¿Qué sentido tendría esta unidad? ¿Qué sentido tendría unirnos para caminar como uno? ¿Qué sentido tendría que me importe la vida del hermano? No hay una esperanza, pero hay una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza y esa esperanza nos lleva a esperar pacientemente y ayudar a nosotros, a ser uno con el otro. Porque vamos corriendo una carrera, vamos edificando, pero no vamos compitiendo. Vamos procurando llegar todos a la meta. Yo no creo que aquí nadie quiera que el otro no llegue. Entonces, si todos queremos que el otro llegue, yo tengo que ser uno con él para que lleguemos juntos. Tengo que esforzarme en lo que sea necesario. Y obviamente el que está atrás de esa manera, si tiene ese mismo enfoque, si tiene esa misma meta, esa misma esperanza, va a hacer todo lo posible para recibir con agrado la ayuda del otro y uniformar, mantener la uniformidad en el cuerpo. Entonces, las Escrituras son un medio de consolación y de esperanza, no solo de que los fuertes llegarán a la meta. Esa esperanza nos garantiza que no solamente los fuertes llegarán a la meta, sino también los débiles. ¿Por qué? Porque no depende ni del fuerte ni del débil, depende de Dios. Depende de Cristo, que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestra vida. De eso depende. Por eso leíamos el texto ahorita en Efesios, donde dice que en Cristo crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Porque de Cristo recibimos el crecimiento. Cristo nos ha equipado, a todo el que viene, Cristo lo equipa para correr esta carrera, para edificación de su vida, para trabajar en la obra. Cristo lo equipa, nos capacita, nos da las herramientas necesarias para eso. Y nos instruye en la palabra a usar los materiales adecuados y a correr legítimamente, de manera que Él sea glorificado, la meta sea alcanzada. Entonces nosotros podemos esperar con paciencia y ser consolados, porque tenemos nuestra esperanza en Dios. En Él tenemos la certeza de que todos los redimidos llegarán a la meta. Todos llegarán a la meta. Entonces aquí no debe haber como ocasión para el menosprecio, ni para el maltrato, ni para la rebeldía, ni para no aceptar la ayuda o el consejo, ni para creerme más porque lo doy, ni para creerme más porque ayudo. No, aquí todos estamos llamados a correr en uniformidad. Y a medida que nosotros nos enfocamos en la meta, en la esperanza, en el propósito, y no en lo que nosotros somos o hacemos, el cuerpo va uniformándose. Porque aquí la gloria no es para el hombre, la gloria es para el Señor. Entonces podemos correr con esa certeza de que todos llegaremos a la meta. El versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y de la consolación. Fíjense bien, allí nos dice que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí dice: el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Él es el Dios de la paciencia y la consolación. Él es que produce en nosotros la paciencia y Él es que nos consuela en medio de desesperar, en medio de ver a veces la obra que avanza, a veces que se detiene un poco, a veces como que se estanca y hay que tener paciencia. Él nos mantiene con el mismo sentir. ¿Por qué? Ese Dios de la paciencia también nos mantiene la esperanza de que su obra terminará, de que Él va a terminar su obra en cada uno. Él fue el que empezó la buena obra y Él la perfeccionará. Esa es la garantía, que aunque nosotros somos usados en la obra,
Él es quien provee todas las cosas. Dice la Escritura que Él es el que hace en nosotros lo que es agradable a Dios, el Padre. Entonces, ciertamente, Él es el Dios de la paciencia y de la consolación. Y el propósito es, Él nos va a dar entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cristo no tomó en cuenta nuestras flaquezas o debilidades para mostrar su amor hacia nosotros. Él llevó a cabo la obra. Él llevó a cabo la obra. Si hubiese tomado en cuenta nuestras debilidades, entonces ya usted sabe lo que hubiese pasado. Pero Él no tomó en cuenta eso. Tanto los fuertes como los débiles debemos echar a un lado las cuestiones no esenciales de la doctrina de la salvación. De la doctrina y de la salvación. Para edificarnos en amor. A veces hay cosas que nos pueden servir de tropiezo. Y a veces esos tropiezos evitan que la iglesia pueda crecer, que el cuerpo pueda crecer. Por ejemplo, ahorita el hermano hablaba de una cruz, pero también mencionó un arete. Nosotros somos, la iglesia de Cristo es una iglesia universal. Estamos en todo lugar, en todos los sectores, en varias congregaciones, en un sector muchas veces. Sin embargo, hay cosas que no son esenciales en la doctrina y en la salvación, que nos dividen. A veces, por ejemplo, hay diferencia entre una congregación y otra por un asunto de un pantalón, por un asunto de una mujer que va a un salón, lo que se pone en aretí. Cosas que no son esenciales y que son producto de una mala interpretación de textos bíblicos, sencillamente. Textos torcidos para hacer de un texto torcido una doctrina y justificar los mandamientos de hombres. Pero al final de cuentas son cosas que no son esenciales, pero hacen división. Pero el propósito como cuerpo de Cristo es no tomar en cuenta esas cosas que no son esenciales, porque el propósito es que el cuerpo sea edificado. Nosotros debemos soportar las debilidades de los débiles, y los débiles también deben aprender a soportar la fortaleza de los fuertes. Porque a veces se da ese caso también, de que el débil, cuando se ve frente al fuerte, se ve menospreciado. Se entiende que está siendo menospreciado. En vez quizás de alabar al Señor, en vez quizás de acercarse a ese más fuerte para tratar de crecer también, de que se lo ayude a crecer, muchas veces se encoge, se ve menospreciado, entiende que él como que no encaja. Pero no es porque eso es lo que está pasando en sí. Son simplemente caprichos. Cuando nos encaprichamos con nosotros mismos, cuando centramos la obra de Dios en nosotros mismos. Pero si en verdad nosotros vemos la obra de Dios como Dios la ha revelado en su palabra, nosotros vamos a entender que aquí cabemos tanto los fuertes como los débiles. En la obra de Dios, porque el cuerpo fue el Señor mismo que lo organizó así. Él quiso que el dedito más chiquito que no se ve esté ahí oculto en el zapato y que nadie lo vea. Él quiso que el ojo estuviera en la cara. Él lo organizó de esa manera. Donde Dios lo colocó, donde Dios me colocó, ahí es que yo fui llamado a servir. Ahí yo fui llamado a desarrollar mi vida cristiana. Y debo hacerlo con gozo, no creyendo que lo que estoy haciendo o lo que soy es menos que al que veo como fuerte o que el fuerte. Ambos son necesarios. Y lo podemos ver de todas formas. Muchas veces el fuerte delante del débil es necesario para llevar su carga.
pero también para motivarlo a levantarse. El débil es necesario delante del fuerte, porque en esa debilidad es que está llamada a desarrollar su fortaleza, a manifestar su fortaleza, para ayudar al otro. O sea que es un cuerpo que se ayuda mutuamente. Estamos unidos en una sola cabeza, que es Cristo, unidos por la coyuntura. Entonces nuestro llamado es andar en unidad, ayudándonos mutuamente sin enfocarnos ni en la flaqueza ni en la fortaleza de los demás. Ese es el llamado. Nosotros vemos en Filipenses capítulo 2, 5 al 8, dice la Escritura, Filipenses 2, del 5 al 8, dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor quiere que entre nosotros haya ese mismo sentir. Haya ese mismo sentir. Y entre débiles y fuertes, los fuertes están más desafiados con este texto. Porque son los que tienen que, en ese sentido, humillarse, bajarse para ayudar al débil, al necesitado. No tomar en cuenta su fortaleza como para aferrarse a ella, que yo soy más fuerte y yo he alcanzado madurez, yo he alcanzado estatura. No, dice aquí que haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice que se humilló hasta lo sumo. Ese es nuestro enfoque. Cristo Jesús. Cristo no es solo nuestro Salvador, es nuestro modelo a seguir, es nuestro ejemplo a seguir, es nuestra meta a alcanzar. Cristo. Entonces, la obra del Señor en nuestra vida debe ser una obra progresiva, porque obviamente nosotros estamos en cuerpo caído, somos personas caídas. No vamos a alcanzar la estatura de Cristo aquí, pero debemos procurarla. Y si nosotros vemos esto como meta, de que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, para venir a salvar a personas pecadoras, dignas de condenación, personas finitas, mundanas, perdidas, que no querían nada con Dios. Y Él no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó, se humilló. Entonces el mismo Señor dijo claramente que el que quiera ser fuerte, que debe ser débil. El Señor mismo dijo claramente que el que quiera ser exaltado debe ser humillado. No va a haber exaltación sin humillación. No se puede alcanzar la exaltación si antes no está la humillación. El que quiera ser el mayor, el más pequeño. O sea que el asunto es que todos podamos alcanzar la estatura de Cristo. Y en nosotros debe haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo pensó en nuestras necesidades, no en lo que nosotros queríamos, sino en nuestra necesidad, que no la conocíamos. Porque lo que nosotros queríamos y el mundo quiere es pecar. Es pecado, es manifestar su pecado, es vivir en su pecado. Y Cristo pensó
en lo que nosotros necesitábamos, que era la salvación. Era ser rescatado del pecado, era ser rescatado del infierno, de la condenación eterna. ¿Cristo pensó en eso? Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. De la misma manera, nosotros no debemos estimar hoy en día el ser cristiano para ir a llevar el evangelio, el ser un pastor, un líder, para ir con los hermanitos, ayudar al hermanito. De la misma manera, en caso de necesidad, recibir ayuda de quien Dios la provea, porque cualquiera puede estar en necesidad. Entonces, el llamado es no tener en cuenta lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que somos, sino tener en cuenta a los demás para ayudarnos mutuamente. El versículo 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cuál es el propósito ahí de mantener esa unidad, de buscar esa unidad, de buscar estar equilibrado, ayudándonos mutuamente, de buscar estar unidos unos con otros. No sé quién fue que publicó algo en estos días, algo que dice las Escrituras, que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Eso ellos lo usan mucho para el matrimonio. Pero así mismo, si estamos más unidos, estamos más fuertes para vencer cualquier situación. Si nos unimos dos, podemos vencer el problema de uno con más facilidad. Necesitamos estar unidos, pero con un propósito. El propósito es glorificar a Dios. El objetivo de recibir de Dios un mismo sentir es para tanto los fuertes como los débiles podamos mostrar la gloria de Dios por medio del crecimiento espiritual de la iglesia en la obra de Jesucristo. O sea, ese es el propósito, que podamos glorificar a Dios. A medida que nosotros vamos creciendo en unidad, a medida que vamos ayudándonos los unos con los otros, a medida que vamos agradándonos los unos con los otros, ¿qué estamos haciendo? Estamos glorificando a Dios. La ayuda, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fueron manifiestas en la obra de salvación. Y no solamente en la obra de salvación, en la obra de la creación. Nosotros lo vemos cuando en Génesis el Señor va a crear todas las cosas. ¿Y qué dice? Dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo y estaba organizando. Nosotros vemos la unidad de ellos. Hagamos al hombre, hagamos esto. Dios hizo esto. Pero cuando viene también la redención, nosotros vemos la unidad de ellos. Ellos tres son uno, nos dice las Escrituras. Ellos trabajan en unidad, se ayudan mutuamente. La obra no la lleva a cabo un solo, los tres trabajan en la obra. Entonces, tanto la unidad como la ayuda son característicos en la obra de Cristo, de Cristo aquí en la tierra de la iglesia. Eso es algo que debe manifestarse dentro del pueblo de Dios. Y el propósito final es agradar a Dios, para la gloria de Dios. Y aún incluso, no solamente nuestras vidas como cristianos, no solamente la iglesia, sino la obra de Cristo de redención era agradar al Padre. Era agradar al Padre. Esa era la obra de Cristo. Ese era el propósito de Cristo, agradar al Padre. Glorificarlo a Él. Como Él le dijo, yo te he glorificado aquí en la tierra. Glorifícame tú ahora con aquella gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. Ahora, ¿cómo nosotros lo glorificamos a Él? Asimismo, caminando en unidad,
caminando en amor, en ayuda mutua, en agradarnos los unos a los otros. Oremos.